Amigos, amigas de la red Pío 12, ¿cómo están ustedes? Cordiales saludos para quienes nos siguen en las redes sociales, en el Facebook, pero también en las ondas corta y media de Radio Pío 12. Hoy vamos a hablar de la situación crítica que atraviesa nuestro país y vamos a hablar con alguien que nos va a ayudar a interpretar y a entender lo que está ocurriendo en Bolivia. Son más de 40 días de conflicto en el país. La expresión mayor de este conflicto son los bloqueos de carreteras, pero también el pedido de quienes están bloqueando de las denuncias del actual mandatario. El actual mandatario, aunque principalmente la Iglesia Católica, defensor del pueblo y derechos humanos, han pedido solucionar esta crisis a través del diálogo, que es a lo que nosotros nos adherimos. Aunque hay varias salidas seguramente a esta situación tan conflictiva. Hoy nos acompaña Adalid Contreras, teórico de la comunicación, investigador en comunicación, docente universitario, escritor, pero además representante de nuestro país ante otras naciones. Adalid, qué gusto tenerte en Radio Pío 12. Un abrazo fuerte y bienvenido a la red. Juan Carlos, un saludo muy cordial para ti, para los amigos de la PIO, para toda la audiencia que tiene esta emisora. Para mí es realmente un honor muy grande el poder conversar con ustedes. Adalid, nuestro país está viviendo una crisis. ¿Cómo es esta crisis que estamos atravesando en tu percepción? Tenemos problemas con el Internet, pero ahí está. Ahora sí, Estamos con un problema de conexión, ¿no? te escuchamos ahora. Juan Carlos, a ver, un poco en teoría, se llama crisis de riesgo sistémico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando falla un factor de la sociedad, puede ser contagioso en otros si es que no se los resuelve. Y como distintos factores se ponen en crisis, en movimiento, en deterioro, el sistema total se afecta, ¿no? Es un poco lo que está pasando en Bolivia. Es una crisis que ha empezado con un descontento popular. Ujú. Reitero, estamos en conversación con Adalid Contreras, quien es escritor, investigador en comunicación, teórico de la comunicación. A ver, restablecemos la comunicación con Adalid Contreras. Amigos, amigas, gracias por continuar en sintonía de Radio Pío 12 y reitero una vez más, estamos hablando acerca de la difícil situación que atraviesa nuestro país, nuestra Bolivia, con muchísima gente en las carreteras bloqueando con cortes de ruta, exigiendo la renuncia del mandatario, del primer mandatario, pero también la Iglesia Católica, Derechos Humanos y Defensor del Problema de Pueblo la conexión. llamando al diálogo. Ahora sí, hemos establecido la comunicación. Por favor, Adalid, estabas diciéndonos que esta crisis es lo que se llamaría una crisis sistémica y don decías además que aquí están fallando muchas cosas. Adelante, Así por es, favor. ¿no? Empezó con este descontento popular, con un gobierno que los marginó, pese a que votaron por él, ¿no es cierto?, en la segunda vuelta. Ese era el momento del diálogo. Ese era el momento para ponerse de acuerdo, pero no ocurrió aquello, ¿no es cierto? Sino más bien primaron factores de incomunicación. Yo recuerdo bien que la COP planteó un pliego petitorio con varios puntos y que la respuesta fue que la política del pasado expresada en pliego petitorio debería transformarse en mesas de diálogo. Y a partir de esto vinieron ya las desconexiones. Eh, es un espacio en el cual aparecen movimientos reivindicativos, movimientos sociales diversos, con justas demandas, ¿no es cierto? La marcha de los indígenas por la abrogación de esta ley que convertía la propiedad privada en mediana, incrementos salariales, lo de la gasolina basura, en fin, son varias reivindicaciones justas que se plantean y frente a las cuales el gobierno asume una respuesta dialogal, ¿no? En mesas de diálogo y va resolviendo
prácticamente cada una de las demandas que surgen. Son demandas que, sin embargo, no se las plantea solamente en el papel, sino en las calles. La ciudad de La Paz ya hace presencia de distintas manifestaciones, ¿no? Que tratan de llegar a la Plaza Murillo. El gobierno no utiliza violencia, resiste en los alrededores de la Plaza Murillo, eh, pero ya esto deja entrever una actitud muy marcada desde los sectores populares por hacer valer sus derechos. A mí en ese momento, Juan Carlos, me llamó mucho la atención que había descuidos a la disciplina sindical tan característica del movimiento popular boliviano, particularmente el Sindicato Minero del Siglo XX y la Federación de Mineros. Y recordé que el año 2003, cuando la Guerra del Agua, por lo menos 500.000 personas marcharon en la ciudad de La Paz. Una fuerza impresionante. Y no dañaron ni un vidrio, ¿no? Ni un árbol. Era una disciplina distinta a la que se vio en esta oportunidad. Hubieron excesos que desacreditaban los movimientos sociales. A mí me llamó mucho la atención eso, sin tomar en cuenta la validez de las demandas que plantearon y que el gobierno respondió de ese modo. Pero en paralelo, no junto, desde mi punto de vista, no junto, sino en paralelo, viene la demanda primero por parte de la COP, luego se suma a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, particularmente la Federación Tupac de La Paz, con la demanda de la renuncia del presidente. ¿No? Parecía en ese momento un exceso muy grande, ¿no? Debía haberse generado un diálogo y a esto se suma, creo que de manera oportunista, el movimiento de Evo, ¿cierto? Con el envío de alguna gente a las movilizaciones que estaban originando en la ciudad de La Paz y la expresión también en bloqueos de caminos, que creo que ya llevan 40 días de un daño muy grande a los derechos de las ciudadanías de La Paz y del Alto. Nuevamente acudo a la memoria histórica de estos gloriosos movimientos populares que tuvimos en torno a la COP y en torno a la Federación de Mineros, que respetaban pues los derechos. La protesta es un derecho, lo sabían, y desde ese punto de vista tomaban el cuidado, por ejemplo, de los hechos humanitarios. En este tiempo ya no se dejan pasar ambulancias, no se dejan pasar oxígeno. El Hospital del Niño, que tiene intubados como 24 niños en este momento, está a punto de colapsar porque el oxígeno se le está acabando. Entonces, hay en juego vidas humanas que no se están tomando en cuenta. Bueno, es muy radical. El movimiento se ha hecho muy radical y la respuesta del gobierno se ha hecho rara. ¿No? No está alcanzando lo que está haciendo. No han servido para las propias reivindicaciones las mesas de diálogo. Han habido otras mesas que no han impactado en el problema real porque no se están encontrando los frentes que están en oposición, en controversia. ¿No? Sabemos que la gente que está en los bloqueos no quiere dialogar, solo quiere la renuncia del presidente. Y el presidente empieza a calificar estos grupos como vandálicos, ¿no es cierto? Y está cundiendo una corriente muy grande también de la influencia que tendría Evo en estos movimientos y también financiamiento del lado del narcotráfico. Esto no sé si es cierto o no, pero es una idea que se va generalizando como criterio. Adalid, cuando tú haces seguimiento a esta crisis, dices que estamos en una última parte, que la crisis ha llegado a su pico final. ¿Por qué llegas a esa conclusión? Por el tiempo, Juan Carlos, son 40 días porque yo vivo ahora en la ciudad de La Paz, estoy en los 40 días acá. Estoy haciendo seguimiento en las calles de lo que está pasando y la gente está cansada, ¿no? Está cansada porque está afectada. El costo de vida se ha elevado, pero no te imaginas a qué niveles, ¿no? Si un kilo de carne se está comprando en 140 bolivianos, un pollo cuesta 120 bolivianos, entonces, claro, los afectados son los pobres, ¿no?
Ujú. Las clases medias finalmente nos acomodamos, pero hay sectores ya muy, muy afectados. Los cuentapropistas que no pueden trabajar, pueden generarse ingresos, los choferes. Entonces hay un clima que se ha convertido en adverso para los bloqueos de caminos y que ya no está aguantando. Esta mañana nomás en la autopista, en el acceso a la autopista del Alto a La Paz, los transeúntes, eh, por propia cuenta, se enfrentaron con los bloqueadores. Y esto se está haciendo frecuente. Entonces está llegando un límite que creo que es muy difícil que siga, porque de seguir nos confrontaría a ciudadanos con ciudadanos, entre bolivianos, lo que podría ocasionar un clima muy, muy complejo para el país. Muy complejo. Entonces, creo que es el momento en que se tienen que tomar medidas. Y ahí está, el presidente está cercado de una presión muy fuerte de parte de los sectores empresariales, comités cívicos, alguna prensa, los partidos conservadores, que están exigiendo prácticamente la aplicación ya de este decreto de estado de excepción y, Sí, y que está ahí frenado porque el presidente muy claramente ha expresado y lo ratifica de que va a optar por el diálogo, de que prioriza el diálogo, ¿cierto? Pero es una posibilidad de que haya esto y que más allá de la buena intención de que sea un estado de excepción humanitario, se produzcan los desbordes que ya se han producido en San Julián, en Caracollo y en otros lados, ¿no es cierto? Es una posibilidad. La segunda posibilidad es lo que ya estamos hablando, las confrontaciones entre ciudadanos, que realmente sería espantoso que ocurra esto. Y la tercera posibilidad es también la renuncia al presidente. Hay una presión de parte de parlamentarios, de parte de partidos, de parte de opinadores también, de que se debería dar este paso con iniciativa del presidente. Y hay una cuarta opción, Juan Carlos, que yo la comparto, que es la del diálogo, insistir en el diálogo, ¿no? Adalid, Como el camino, pero Adalid, urgente. Adalid, tú eres experto en comunicación. Tú has dedicado tu vida a la comunicación. Eh, Este gobierno tiene una estrategia de comunicación. ¿Cómo tendría que ser esa estrategia de comunicación para encontrarnos, en tu experiencia? ¿Qué tendría que incluir este diálogo, Adalid? Creo que una de las grandes debilidades del gobierno es su acción de comunicación. No pareciera tener una estrategia de crisis, pareciera estarse moviendo todavía con la exitosa estrategia que tuvo en el proceso electoral, ¿no? Lo que se avisoran son acciones sueltas. Una estrategia tiene la capacidad de armar un plan, ¿no? De horizonte definido, de objetivos, de resultados, de acciones de comunicación, estilos de comunicación, mensajes, etcétera, a quienes se dirige. Pareciera no haber y aparenta ser una reacción, una comunicación más bien reactiva que va apareciendo en función de lo que la coyuntura muestra en ese momento. Es una de sus grandes debilidades. Bueno, ¿y qué hacer? ¿Cómo se trabaja, Juan Carlos? Empezando por lo más elemental, que es escuchar para hablar, ¿no? Es el primer paso que se tiene que dar. Escuchar qué está pasando, qué es lo que se está demandando. Y escuchar no solamente en las apariencias, se escucha con los cinco sentidos. Se escucha no con las emociones, sino con el razonamiento, con la cabeza. Y hay que mirar un poco más allá de las apariencias. La apariencia, en este momento, hay un choque de dos versiones, dos narrativas, una totalmente en contra, pero casi odiadora de los movimientos sociales, vinculándolo con el narcotráfico, con Evo, y otra cerrada en la salida del presidente. Ahí hay que saber leer qué es lo que está por detrás. Y por detrás, Juan Carlos, bueno, por una parte están los actos humanitarios a los que se tiene que dar respuesta. Urgente. En la coyuntura es una cosa que está muy afectada. Pero más allá, más en el fondo, para poder dialogar sabiendo escuchar, hay un proyecto de país,
de tipo conservador que se quisiera instalar. Pero al mismo tiempo hay una parte del país que sigue respirando lo que se llama el nacional popular, ¿sí? Este modelo nacional popular, que ha dado muchos beneficios a los sectores sociales. Acabó en una crisis el gobierno del movimiento al socialismo, es cierto, una crisis muy profunda, multidimensional, pero tuvo también sus momentos de estabilidad, tuvo sus momentos de bonanza y tuvo sus momentos en los cuales los sectores populares se sintieron incluidos en el país, fueron parte, fueron poder. Entonces, creo que esa es la parte de esta Bolivia profunda que no se está sabiendo leer, que no se trata de aplicar un nuevo modelo a rajatabla, sino que más bien se debería generar un proceso de transición con inclusión de los movimientos sociales de las demandas que tienen, irlas dialogando y resolviendo en el camino, cosa que no ha estado pasando. Entonces, lo primero es saber escuchar, de manera tal que lo que se proponga hacia adelante no sea solamente lo urgente, lo aparente, la reivindicación de un sector o el hecho humanitario que sí hay que resolver, sino también lo de fondo. Yo creo que la única manera de generar un diálogo entre los sectores que están tan distanciados, tan polarizados, es tocando estos temas de fondo, estos temas estructurales, donde además se están cruzando problemáticas no resueltas, como el racismo. De lado y lado está resurgiendo un racismo muy fuerte, muy doloroso en el país, un regionalismo nuevamente. Hay regiones que están volviendo a hablar de independencia, un clasismo marcado. Bolivia es un país de grandes diferencias, de grandes asimetrías, y todo está emergiendo. Pero eso tiene que entrar en el diálogo. Ahora, ¿cómo hacerlo, Juan Carlos? Hay metodologías. Hay una que se llama comunicación de crisis o estrategia de crisis, que siempre empieza escuchando y que luego va asumiendo algunas acciones urgentes y necesarias. Lo primero es marcar agenda. O sea, si yo imagino la Pío como yo, somos partidarios de la pacificación. La agenda que tiene que predominar en Bolivia es la agenda de la pacificación, de la cultura de paz. Y esto es lo que no se está haciendo. O sea, yo puedo decir quiero la paz, pero si no creo un ambiente de pacificación, muy difícilmente voy a lograr el objetivo con demostraciones no solamente de mensajes en medios de comunicación o en redes, sino también con acciones que demuestren, ¿no? La comunicación no es solo discurso, no es solo narrativa, es también práctica social, ¿no es cierto? Entonces hay que crear ese ambiente. En este momento, la agenda no la está marcando el gobierno, la están marcando los movimientos sociales desde el lado más violento. Lo que está predominando las agendas ahora es narcotráfico, ahora es violencia, ahora es represión, ahora es estado de excepción, ¿no es cierto? Eso es lo que está dominando el ambiente comunicacional y mucho más de las redes que además mienten y desinforman sin ningún tipo de limitaciones. Entonces, Juan Carlos, un primer paso es eso, es saber posicionar un mensaje, una idea, una cultura de pacificación en este momento y de resolución del conflicto tan crítico que estamos viviendo. Ujú. Junto con esto hay una serie de acciones que se deben realizar. ¿Cuáles? Eh, Ser oportunos con la información. La Ujú, información debe ser inmediata y los medios deben abrir sus programaciones a esta inmediatez. A mí me pasó, por ejemplo, cuando en en el Congreso se aprobó la abrogación de la ley COPA, ¿no? ujú. La ley que mm, eliminaba los condicionamientos al presidente para el estado de excepción. Yo capté inmediatamente el canal estatal. El canal estatal estaba con un programa deportivo, ¿no? Entonces, no, sí, las programaciones se tienen que adecuar a las urgencias de la coyuntura. Entonces, la oportunidad, la inmediatez y la credibilidad. Acá hay que decir una cosa. Los medios de comunicación están jugando un papel importantísimo en la información. Importantísimo.
pero el referente que tiene el ciudadano son los medios estatales. Quieren la voz oficial. Lo mismo cuando renunciaron los dos ministros. No hubo una comunicación oficial. Fueron las redes sociales, fueron los medios, los reporteros los que dieron la noticia. Entonces, eso es importante corregir para que haya un factor de confianza en la comunicación. Es inmediatez y es transparencia, Juan Carlos. Transparencia como nunca en la comunicación. Por ejemplo, están llegando donaciones de países, de muchos lados acá a La Paz y el Alto, pero nadie sabe dónde van las donaciones. Y si bien se dice que van a los sectores más vulnerables, hospitales, etcétera, cosa que yo no dudo que sea así, mientras no se lo demuestre en la población, en vez de lograr agradecimiento, va a provocar desconfianza, ¿no? No olvidemos que estamos en situación de crisis, la mentalidad de la gente es de incertidumbre, no sabe qué es lo que puede pasar y la comunicación tiene que sintonizarse con eso. Entonces son dos elementos que toda comunicación debe trabajar, especialmente la estatal. Y los medios de comunicación en general, Juan Carlos. Yo vuelvo a decir que valoro enormemente lo que están haciendo. Aplaudo la labor de los reporteros y las reporteras que están arriesgando su propia integridad, ¿no es cierto?, por mostrarnos de este lugar de los hechos lo que está aconteciendo. Muy bien, hay que seguir informando. Pero ya la pandemia nos demostró que la sobresaturación de información, el hecho de insistir mucho en que hay violencia, que hay muertos, etcétera, crea una cosa que se llama infoxicación. Sí, el exceso de información intoxica. Y si además alguna información va a ser mostrada con sensacionalismo, como de hecho hay gente que explica los acontecimientos, ¿no? Digamos, están peleándose en las calles como relatando un partido de fútbol. Entonces, eso no es bueno. En lugar de informar, desinforma. O también, en estos casos, la búsqueda de la primicia. No, no sirve en estos casos. La primicia la tenemos todos. Entonces, el exceso de información en torno a los problemas y tóxica. Y hay que hacer por eso una programación equilibrada. Hay que ir mostrando al lado las cosas buenas comunitarias que tiene una crisis. Las solidaridades, por ejemplo, enormes, pero enormes acá entre los pobres, las ollas comunes, eh, algunos restaurantes, algunas empresas que dan comida, en fin, muchísimas formas pequeñas y grandes de todo tamaño de solidaridad. La misma actitud del presidente, la misma decisión del presidente de optar por la paz, que lo pone en riesgo muy grande como autoridad. Es una cosa que se debe valorar, ¿no? Y entonces ponerla en el equilibrio de una programación y otras, ¿no? Hay lugares donde se logran pasos humanitarios por iniciativa de las autoridades locales, la población o los mismos bloqueadores. Y hay una infinidad de muestras que deben aparecer con equilibrio. Y el medio de comunicación tiene que darle prioridad a estas notas positivas. Ujú. Para lo que decíamos al inicio, Juan Carlos, hay que generar una cultura de paz en el país, de pacificación, ¿no? Hay que virar el espíritu colectivo que hay ahora por la violencia, por el enfrentamiento, a, del entendimiento y la confraternización. Entonces, hay otros elementos más, pero estos sin duda son los más importantes, son los principales. Adalid, ¿recuerdas la cadena de información de tiempos de los mineros cuando la marcha por la vida, la cadena de las radios mineras? Mira, el director de Radio Pío XII Siglo XX, Félix Torres, dice, bueno, haremos la cadena por la vida, por el diálogo y por la solidaridad. Y ya empecemos. Esto también es parte de una estrategia de comunicación para decir, bueno, está ocurriendo muchas cosas malas,
pero ¿cuál es nuestro aporte en comunicación para encontrarnos y para entendernos? Juan Carlos, yo nací en un centro minero, en Quechisla, en el sur de Potosí, y he sido parte de la riqueza de las radios mineras y de la cadena minera. Recuerdo perfectamente cuando el golpe de García Mesa, lo que mantuvo viva la esperanza y el espíritu de los mineros fue la cadena minera. Mm, La Pío 12, la radio Yagua, se conectaba en mi pueblo con las radios de La Mayo, de Ánimas, de Siete Suyos, y fue una cadena poderosa, ¿no? Esto tiene que funcionar, Juan Carlos, pero ciertamente que sí, y ahora más con las facilidades que tenemos del WhatsApp, del Internet, del Zoom y de todo, tiene que hacerse posible. Están muy aisladas las respuestas positivas, las respuestas esperanzadoras. Cada uno está en su propio sitio. mm, Es un poco como el funcionamiento de las redes sociales, ¿no es cierto? Las redes sociales son burbujas. mm, Cada red, cada grupo es un mundo en sí mismo y se conecta poco con las otras. Hay que romper eso. Es el momento de la conexión, ¿no?, entre distintos medios. La PIO debería encabezar con el prestigio, la trayectoria que tiene, un movimiento de estos con Herbol. mm. Adalid, para terminar, tú encuentras elementos, mira, nos has dado elementos, nos dices la olla común de los movilizados, la misma actitud e intención del gobierno de decir que espere nomás el estado de excepción y agotaremos el diálogo, o la voz, el pronunciamiento de derechos humanos, Iglesia Católica, Defensor del Pueblo, dice, la única vía legítima y responsable es el diálogo. ¿Encuentras más elementos como esos? Hay que apurarse, Juan Carlos. El tiempo está ganando las buenas intenciones del diálogo. Te decía que la paciencia se agotó. La gente ya no aguanta más, son 40 días. Realmente es mucho. La alternativa tiene que seguir siendo la del diálogo. Creo que está en buenas manos con la Iglesia y con el defensor del pueblo. Ojalá se sumen más. Pero debemos entender que la mesa de diálogo no es el único espacio para entendernos. Previo a eso, hay muchas otras acciones dialogales que se pueden desarrollar. Ir al terreno, hablar allá, en el lugar de los hechos con la gente, por ejemplo. Hablar con los líderes, dar a conocer lo que ellos dicen. Entonces, la mediación en realidad no es ser neutro. La mediación es luchar denodadamente por un objetivo. Y este objetivo es el de la pacificación y el del bien común de los bolivianos. Hay que apoyar esta iniciativa que ahora está en manos de la Iglesia y del Defensor del Pueblo. Y una manera de colaborar desde la comunicación es agrandando lo que están haciendo. No solamente sus acciones específicas, sino el sentido, el valor de lo que están haciendo. Yo valoro mucho lo que está haciendo en este momento el defensor, hablando en la calle con la gente, no saben qué se llama el defensor, está apareciendo en la palestra recién ahora, se está posicionando también, y eso es parte, ¿no?, de la estrategia de comunicación, el de tener voceros reconocidos, legitimados, de confianza a la gente, pero ellos tienen que acelerar el proceso. No solamente, vuelvo a decir, llevando a la gente a la mesa del diálogo, sino hablando allá donde están y posibilitando que sea una llamada de teléfono entre el presidente, que sí quiere diálogo también, y algún líder que salga hacia adelante. Por ejemplo, yo vi con muy buenos ojos que el dirigente máximo de la Federación de Mineros esté apoyando la necesidad de un corredor humanitario, ¿no es cierto? A partir de esto se puede desencadenar, así como se desencadenó en negativo una crisis, se puede desencadenar también soluciones. De acuerdo. Bien, Adalid, agradecidos contigo por tu tiempo y además por este granito de arena y esta esperanza que nos das. El diálogo es posible, pero hay que apurarnos. El gobierno tiene que tener esta estrategia, pero de manera rápida, inmediata y urgente. Y agarrar todos los ejemplos, todas las acciones que apuntan a esto para levantarlas, empoderarlas. Y es la única forma
que tenemos para pacificar el país y aquí los medios de comunicación tenemos que poner todo nuestro ñeje, toda nuestra alma y dices bien, tenemos que apurarnos. Adalid, agradecidos contigo por tu tiempo. Buenos días. Muchísimas gracias. Un gran abrazo para todos ustedes. Uno especial para Roberto Durete, por favor. Muchas gracias. Sí, amigos, amigas, hemos conversado con eh, Adalid Contreras, teórico de la comunicación, investigador en comunicación, docente universitario y además también fue embajador de Bolivia en el Uruguay. Muchas gracias y muy buenos días.